Vamos a esperar unos minutos que se incorpore otro compañero para iniciar el evento del día de hoy, por favor. Muy bien. Bueno, buenos días. Bienvenido al Buenos Diplomado días. Historia de Venezuela y su porvenir, una iniciativa auspiciada por el Centro de Investigación Humanista y la Organización con Venezuela, Chile. Antes de iniciar la ponencia, quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones. Le agradezco, por favor, mantener su micrófono en silencio durante toda la sesión. Colocar su nombre completo. Se estima que este evento tendrá una duración de 2 horas. Esta sesión está siendo grabada y las participaciones serán por escrito a través del chat de Zoom. Luego tendremos tres presentaciones. La primera de ellas a cargo de la doctora Dora Dávila. En segundo lugar tendremos al periodista Nabor Zambrano y en tercer lugar al doctor Jorge Ortiz. Bienvenido. Adelante, Luis Manuel. Gracias, don César. Gracias, don César. En nombre de Con Venezuela Chile y del equipo extraordinario que lidera Alexander José Maita López y Enders Andrea, así como el Centro de Investigación Humanista, presidido por Elías Avendaño desde Estados Unidos, por el respaldo intelectual de Numa Montes de Oca, desde Argentina, Rafael López desde Colombia y Jorge Carrión, quien dirige la Fundación Universidad Hispana desde el Perú, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos también la valiosa proyección internacional que cada una de nuestras actividades recibe gracias a la difusión desde la costa este de los Estados Unidos a través de la destacada labor de su presentadora, la doctora Carmen Cecilia Pérez, y quien les habla desde esta delgada y entrañable franja llamada Chile para el mundo. Les saluda con afecto y entusiasmo, invitándoles a sumar su corazón abierto a esta jornada de reflexión, identidad y construcción compartida. En la mañana de hoy nos sumergiremos en una jornada cargada de reflexión y sentido histórico, comenzando con las palabras de la doctora Dora Dávila, que nos hablará con hondura y sensibilidad sobre nuestra idiosincrasia afrodescendiente y caribeña, esa herencia vibrante que se manifiesta en el ritmo de nuestras costumbres, en la cadencia de nuestra habla y en el alma colectiva de nuestra gente. Continuaremos con Nabor Zambrano, que nos ofrecerá una visión entrañable y aguda de la venezolanidad cultural vista a través de sus ojos como periodista, testigo privilegiado de la historia, intérprete de sus matices y cronista de los momentos artísticos que han retratado a Venezuela con ternura y verdad. Cerraremos con una mirada rigurosa sobre la educación en nuestro país desde su pilar fundamental, que es la estructura de nuestro porvenir y sobre la cual debemos alzar la mirada con esperanza y compromiso. Así pues que atentos estaremos a la construcción compartida de esta historia que más que contarse, la estamos viviendo y haciendo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Gracias, doctor Marcano, por sus espléndidas palabras. A continuación, tengo el honor de presentar a la autora Dávila con su ponencia Literatura, Historia y Afrodescendencia en Venezuela, Historia de un concepto. La autora Dora Dávila posee una licenciatura en Historia por la Universidad Central de Venezuela, doctorado en Historia por el Centro de Estudio Histórico por el Colegio de México y un magíster en Literatura Latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como profesora titular y también investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ustedes, la doctora Dávila. Buenos días a todos. Muchas gracias por las presentaciones y bueno, muchas gracias por la invitación a este evento que espero que tenga mucho éxito en su camino.
Yo tengo una presentación en la cual vamos a hablar un poco de la historia de Venezuela, desde la historia, como yo como historiadora, pero también desde algunos perfiles que es necesario que conozcamos, que tiene que ver con cómo se ha narrado, cómo se ha escrito y qué es lo que queremos en ese porvenir y en ese futuro. Yo les voy a hacer, voy a compartir una presentación y a partir de allí haremos la presentación, la reflexión sobre este tema que es tan sensible para nosotros en nuestro devenir como ciudadanía. Esta presentación de hoy yo le puse por título Literatura, Historia y Afrodescendencia en Venezuela. La idea es que sigamos la construcción de un concepto y cómo se ha venido adheriendo a lo que ha sido nuestra idiosincrasia como sociedad venezolana. En primer lugar, bueno, ¿quién está acá hablando con ustedes y por qué este tema? Bueno, en primer lugar, yo escribo sobre, bueno, lo que hacemos, solemos hacer los historiadores, sobre la gente en el pasado, sobre los libros, las ideas, y esto también tiene una repercusión en el presente. En este momento yo estoy coordinando un libro sobre el tema de la afrodescendencia en Venezuela y el libro está anclado en un evento que tuvimos en el mes de noviembre del año 2023, donde nos reunimos a reflexionar varios académicos venezolanos y de otras partes del mundo a reflexionar sobre este tema tan sensible dentro de la historia. Aquí les dejo también mis redes sociales y mi contacto institucional para ampliar alguna duda o alguna cosa que ustedes quieran sobre el tema. ¿Por qué este tema de la afrodescendencia? Bueno, como yo les he venido comentando, yo soy historiadora, esa es mi formación que tengo. Y el tema o el libro que más se ha acercado a lo que yo he querido reflexionar sobre la sociedad venezolana, sobre este segmento de la sociedad venezolana, es este libro que tiene por título La sociedad esclava en la provincia de Venezuela entre 1790 y 1800. Este libro es un estudio sobre lo que ha sido el devenir historiográfico de esta temática y recoge una serie de documentación del Archivo de la Academia Nacional de la Historia, donde nosotros podemos ver vivencias de una cantidad de personas que forman parte de ese pasado y que estaban insertas dentro de esa institución que se llama la esclavitud. Con esta introducción, bueno, aquí desde el Caribe, desde esta ciudad maravillosa en la cual yo me encuentro, que es la ciudad de Caracas, mirando al mar, ese mar que tenemos acá frente a La Guaira. Bueno, yo voy a reflexionar hoy con ustedes, espero que esto sea de utilidad para todos, sobre lo que es este tema de la afrodescendencia y cómo se ha narrado dentro de la historia de Venezuela para el siglo XX. Empecemos entonces. En primer lugar, el esquema de esta presentación, para los que no conocen un poco la historia del siglo XX venezolano, en realidad esa ha sido la intención, hacia dónde quiero caminar yo. En primer lugar, tenemos que poner atención en la fuerza de los libros de texto. Nosotros nos hemos criado con libros de texto cuando estudiamos en nuestra época escolar, pero los libros de texto tienen una fuerza poderosa que es necesario que los estudiemos y los analicemos y sobre todo que los desmenucemos como tal. En esta primera parte que vamos a comentar, a conversar, vamos a hablar de la prolongación en el tiempo de de las ideas de una figura importante dentro de la historia de la educación en Venezuela, que es el hermano Nectario María, y sus visiones sobre la población negra y también sobre la población de los indígenas. ¿Esto por qué? Porque es importante que tengamos conciencia de que son ideas que se han prolongado en el tiempo. Y nosotros que, bueno, ya hemos crecido y estamos en otros niveles de aprendizaje, a veces tenemos que desaprender de ciertas ideas que no son del todo beneficiosas para lo que queremos sobre estos temas sociales. La segunda es el tema de la literatura
en la afrodescendencia, el tema afrodescendiente y de la literatura en el siglo XX y cómo se ha convertido en una narrativa en la cual es necesario seguir indagando para saber cómo nos hemos contado y cómo nos hemos narrado. En tercer lugar, tengo una genealogía del concepto, por supuesto, hay que buscarle la historia a ese concepto cuando hablamos de afrodescendencia y ese concepto ha tenido un desarrollo dentro del mundo académico y al tener un desarrollo del mundo académico ha tenido también unas dimensiones que están dentro del espectro político y el espectro ideológico. Así que bueno, es natural que sea de ese modo como suele suceder con todos los discursos. En primer lugar, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que hace un investigador. Es decir, sea de la historia, de la educación, de la filosofía, de la economía, incluso de las ciencias duras, de la física, de la química, de las matemáticas. Bueno, en primer lugar, duda. En segundo lugar, pregunta. Investiga y por supuesto que lee. Este es el camino de toda investigación. Y con esto les quiero decir que este ha sido el camino de esta reflexión que hoy estoy compartiendo con ustedes. ¿Y qué es lo que hace un investigador? ¿Hacia dónde va lo que se pregunta y las dudas que tiene? En el área de la historia, que es en la cual yo me he formado y he continuado fortaleciéndola desde otras formaciones, como por ejemplo en la literatura, es importante que tomemos en consideración que lo que hace un investigador siempre es recabar pruebas y explicar hechos. Eso que lo hacemos en el área de la historia es exactamente lo mismo que puede hacer un científico en el área de la química, de la física o de otra disciplina. Entonces, nuestro objetivo principalmente es recabar pruebas y esas pruebas necesitamos explicarlas, es decir, explicar los hechos y en el caso nuestro, por qué los hechos o por qué las circunstancias que conocemos sucedieron de este modo y están explicadas o están comprendidas o están asumidas de cierta manera. Eso es esencialmente lo que hacemos los historiadores. Ahora, con estos elementos básicos de lo que hacemos, que preguntamos y que interrogamos, la pregunta o las preguntas que siguen esta esencia de lo que nosotros hacemos es lo que tiene que ver con el por qué, el desde cuándo, el cómo y el dónde. Estas preguntas esenciales son las que guían toda investigación. Y con esto lo que quiero decirles es que la pregunta y las investigaciones y las indagaciones que han guiado esto que yo estoy haciendo están movidas por estas preguntas. Entonces, ¿cuáles han sido mis preguntas de investigación? Bueno, mis preguntas de investigación son esencialmente, ¿por qué insistimos los venezolanos? Hablo en Venezuela porque es la realidad en la cual estoy eh, investigando. ¿Por qué insistimos en mostrarnos como que somos cool? Cuando digo cool me refiero a que somos abiertos, a que somos igualitarios y que, bueno, somos gente chévere, vamos a decirlo de ese modo. Ahora, sobre este tema, es poco lo que nosotros conocemos sobre la historia de la afrodescendencia. Y una de las premisas que yo tengo es que en nuestros propios libros de texto y en nuestra propia historia, que ha devenido en este siglo XX, es un tema al cual no se le ha puesto mucha atención. Y más todavía, si nos vamos hacia el pasado, la historia de Venezuela está vinculada de una manera asombrosa con lo que tiene que ver con la cultura del cacao. Nosotros somos o fuimos productores de cacao durante buena parte del siglo XVII, del siglo XVIII y una partecita del siglo XIX, y sin embargo no tenemos una cercanía desde el punto de vista de la historia con esa sociedad del cacao. Entonces, una de las premisas que yo tengo dentro del ámbito de la historia es que no hemos querido acercarnos a la sociedad del cacao, entre otras razones, porque es una sociedad esencialmente negra. Es una sociedad de esclavizados que por razones económicas, que también hay que estudiar, estuvieron vinculados a ese comercio. Entonces, la antagonía que existe entre esa visión del gran cacao y esa visión del esclavizado, que es una historia del siglo XVIII, que es una historia del siglo XVII, esos son espacios de nuestras narrativas a los cuales nosotros también debemos acercarnos. En esta conferencia o en esta clase o en esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes,
vamos a hablar del siglo XX y de las Claro. narrativas y cómo se han construido. Pero estas son preguntas que debemos tener presente. Seguidamente, vamos a nuestra primera parte, que es la que les he venido mencionando, en relación a lo que tiene que ver con esa fuerza de los libros de texto. Nosotros hemos aprendido todos, porque es una tradición educativa, con libros de texto escolares. Cuando tenemos 6, 7, 8, 10, 12 años, los libros de texto constituyen una guía y una herramienta de aprendizaje. Pero los libros de texto cimentan ideas, fortalecen ideas sobre eso que hemos aprendido. Y ha llegado un momento en nuestra vida que tenemos que desaprender de ciertas ideas. Eso es un poco lo que sucede, por ejemplo, con la generación que se educó en la década de los 20, los 30, los 40 y los años 50 del siglo XX en Venezuela, con un texto tan importante como fue los textos de historia de Venezuela del hermano Nectario María. El hermano Nectario María publicó durante muchísimo tiempo una lista significativa de libros de texto en la cual se desbrozaron o se transmitieron ideas sobre esa Venezuela. Por ejemplo, uno de sus primeros libros es editado en 1926 y seguidamente buena parte de sus libros tuvieron ediciones por lo menos hasta 1955, es decir, hasta 20 ediciones de la historia de Venezuela. En esta historia de Venezuela, ¿qué se contaba? Bueno, se contaban muchas cosas, como suelen hacer los libros, pero en relación a los indígenas, por ejemplo, había una visión que mostraba a una visión del indígena americano en minusvalía, en ignorancia, en pequeñez, en idólatra y con una serie de epítetos o una serie de descripciones humanas que en este momento del siglo XXI nosotros podríamos poner en revisión o deberíamos de poner en revisión. Pero en los años 20, 30, 40 y 50 del siglo XX nuestro no se ponía en revisión y surgía y quedaba como una realidad que era así y punto. Esto que estamos leyendo acá, por ejemplo, se los voy a leer para que los indios de Venezuela eran idólatras, rendían culto a innumerables fetiches, figuras humanas grotescamente labradas. Los piaches, sacerdotes, las veneraban en sus adoratorios. Algunas tribus ofrecían sacrificios humanos, por ejemplo, los caquetíos de Barquisimeto. El piache era médico y ejercía las funciones de culto. Al ser llamado para asistir a los enfermos, practicaba con uno de sus fetiches extravagantes y ridículas ceremonias que según él curaban al paciente. Los indios de Venezuela practicaban la poligamia, tuvieron una civilización atrasada, no han dejado ningún monumento digno de pasar a la posteridad. Esto fue una de sus apreciaciones en su primer libro de historia de Venezuela del año 1926. Estas apreciaciones en este momento tienen mucha revisión, pero también hay que tomar en consideración que este es el pensamiento histórico o de la perspectiva de la historia de esa parte del siglo XX que tiene una herencia que viene del siglo XIX. Es una idea de la historia europea, eurocéntrica, y en la cual el europeo llegó a América a civilizarnos porque nosotros éramos incivilizados. Esta visión de la historia que tiene el hermano Nectario María es una visión de la historia que ha sido revisada, por supuesto, y esos libros de texto se mantuvieron durante muchísimo tiempo, como lo estamos viendo, y esa visión que tenía sobre los indígenas y sobre los esclavizados se mantuvo durante muchísimo tiempo porque quedó cimentada en el inconsciente colectivo de muchos escolares que crecieron con estas ideas. Estas creencias o estas visiones o estas concepciones sobre las minorías sociales fueron consumidas por lectores de la época y sobre todo muchos escolares y se mantuvieron. Ahora, estas concesiones se van a prolongar durante todo el siglo XX y se van a mantener en un inconsciente colectivo. Ahora, lo más importante
es que nosotros tenemos que considerar que figuras como Nectario María, que son longevos, él nace en 1888 y muere muy tarde, sus ideas forman parte de una idea de la historia del siglo XIX. Y esa visión que él tiene está anclada en lo que nosotros conocemos como la leyenda dorada. Y es la grandeza que tuvimos por parte de los españoles en habernos civilizado y haber creado instituciones para seguir adelante económicamente, como fue la institución de la esclavitud. Esta concepción, y aquí es donde quiero cerrar con este tema uno, tenemos que revisarlas y debemos desaprender de ellas. Esto es esencial. La segunda parte de nuestra presentación tiene que ver con lo que ya les había mostrado, que es decir, ¿qué sabemos nosotros de la literatura afrodescendiente de los años 40 y 50? Como bien sabemos, bueno, sabrán algunos que están dentro del ámbito o que conocen algo de la historia de Venezuela, que hay un periodo largo dentro de la historia de Venezuela que es la que llaman pues la dictadura de Juan Vicente Gómez, y esta dictadura duró muchísimo tiempo, en términos políticos y también en términos de mentalidad. Sin embargo, hubo vamos a llamar un grupo de esa sociedad venezolana que estaba en desacuerdo y se generó una ruptura política o una novedad de lo que debería de ser el movimiento político de esa Venezuela después de los años 40. Este movimiento de renovación es lo que se ha dado en llamar en la historiografía nuestra como el periodo de la democracia. Vamos a hacerlo así. Lo digo que con cuidado porque, como les acabo de decir, hay una mentalidad que todavía persiste y hay unas fuerzas de lucha entre lo que es esa democracia y lo que es ese periodo, vamos a llamarlo de visión política un poco más del siglo XIX. Ahora, hay un fenómeno muy interesante desde el punto de vista político que va a suceder en los años 40 y es que hay una renovación de los actores políticos que van a formar parte de una visión más liberal de lo que es la historia y lo que es la política como tal. Hay una renovación. Este movimiento, que va a tener mucha fuerza después de 1940, va a implicar una renovación dentro de la política. Y esta renovación dentro de la política va a significar unas nuevas formas de entender el movimiento político y sobre todo de entender los movimientos sociales y la inserción de distintos actores dentro de esos procesos sociales. Este movimiento que se llama el proceso de la democracia hacia los años 40 va a tener una influencia bien significativa dentro de lo que es la concepción de ese otro, de ese ser social, de esa sociedad eh, que debe formar parte de esos estratos diversos de lo que somos, y es justamente allí donde se van a dar estas renovaciones. Este proceso va a implicar la integración de muchas voces y el descubrimiento de otras, y de la negritud específicamente como una voz integrada dentro del movimiento político. Ahí vamos a ver entre los años 40 y los años 50 un fenómeno bien atractivo y es la integración para pensar una nación desde otra visión política más novedosa y más nueva de escritores, pintores, poetas del momento, quienes se van a sumar a este proceso. Este cambio es bien interesante en la década de los 40 porque está sucediendo también en muchos otros lugares de América Latina y es una renovación de lo que significa la participación política de esa ciudadanía y de esa nueva sociedad. En este periodo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los historiadores hablamos de pruebas? Bueno, en este periodo vamos a tener que la literatura negra y la de los negros en los años 40, ¿hasta qué punto nosotros la conocemos? Es decir, nosotros tenemos en nuestros haberes de conocimiento cercanía hacia literatura, más allá de Doña Bárbara, por ejemplo, más allá de cierta novelística de la época que vamos a decir que es más canónica. Me atrevo a decir que conocemos poco. Y es porque en los propios libros de texto que van a circular hacia los años 40, esta visión de la sociedad o estas visiones
o estas renovaciones que se van a ver desde otros puntos de partida, no lo vamos a tener presente. Y esa es un poco mi insistencia, que cuando nosotros hablemos de historia, también hablemos que hay visiones e interpretaciones de esa historia y de esa sociedad que también forman parte de esa narrativa y que nosotros debemos conocerla. Ahora, además de Doña Bárbara, por ejemplo, vamos a tener entre los años 40 y los años 50, en realidad después de 1938, una pléyade de intelectuales venezolanos que se van a dedicar a reflejar temas nodales dentro de nuestra historia. Y uno de estos temas está vinculado justamente al tema de la negritud, al tema de la afrodescendencia y al tema de nuestras herencias del pasado. Es decir, que somos nosotros como sociedad, somos un cúmulo de identidades, de individuos y sobre todo de diversidad de muchos lugares que han venido. Entonces, entre esta narrativa que debemos nosotros rescatar en esta época, vamos a tener, por ejemplo, a un autor como es Guillermo Meneses, y Guillermo Meneses tiene una novela que se llama Canción de Negros. En esa novela lo que hace este autor es un retrato psicológico de lo que es el ser negro venezolano. Es decir, hasta qué punto esa visión del ser negro forma parte de lo que somos nosotros como sociedad y como cultura. Este libro comienza a circular hacia el año de 1940 y es una literatura muy importante para su momento, dada el tema que está reflejando. Para este momento vamos a tener también, por supuesto, vamos a tener a Pobre Negro, que junto a Doña Bárbara van a ser dos novelas significativas sobre el tema de la negritud. Ahora, aquí en este caso, más que la vida, más que la psicología, que es lo que hace Meneses, lo que va a hacer Rómulo Gallego es la inserción de este individuo en un proceso político como pudo haber sido la Guerra Federal de mediados de los años 50 en Venezuela. Esta es una participación política que tiene que ver justamente con una escena bélica, una circunstancia bélica que, al entender del autor, impulsa la vida del esclavizado o del negro que viene con muchas circunstancias de vida demoradas y problemáticas desde el siglo XIX, incluso antes del siglo XIX. Junto a esta novela, Pobre Negro, creo que de alguna manera todos hemos conocido Cumboto de Ramón Díaz Sánchez, que también está inserta dentro de este proceso de la Guerra Federal del siglo XIX y que implica describir también una psicología de lo que es la participación de ese individuo como afro en el tema de la sociedad de la época. En estas dos obras vamos a tener, o en estas tres obras, vamos a tener una intención por comprender la psicología de ese otro. Y este es un tema muy interesante, porque es una manera de entender cómo ese ser venezolano, vamos a ponerlo entre comillas, forma parte también de una venezolanidad que está anclada en el tema de las gestas heroicas, que tienen mucho que ver con una visión de la sociedad muchas veces sesgada. Así que estas tres novelas, con su visión psicológica, tienen una visión, tienen una perspectiva que siempre es interesante tomar en cuenta para ver cómo se concibe a ese afrodescendiente en su momento. Hay una novela interesante, bueno, todas lo son, pero esta tiene es un cuento de Julio Garmendia, es un cuento un poco más tarde, es hacia la década de los 50, pero lo que hace Garmendia en este cuento va más allá de la psicología del afro y es la inserción en la vida cotidiana de la ciudad de una persona que tiene una vida marginal. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este cuento de Julio Garmendia a través de este personaje Ladia, de esta negra que viene de zonas marginales del país, lo que estamos hablando es un tema
que está muy vinculado a lo que es la pobreza de ciertos sectores populares que van a formar parte de nuestra historia. Entonces, lo que hace Garmendia en este momento, con este cuento, es un paso adelante en relación a esa psicología de ese otro que ha formado parte de lo que somos nosotros como identidad y como, vamos a llamarla, como venezolanidad en términos más generales. Finalmente, bueno, en este paseo que estamos haciendo por este tipo de novelística y de cuentística de los años 40, hay un cuento de Manuel Rodríguez Cárdenas que se llama Tambor y es de 1938. Es importante porque es como una poesía para negros y para mulatos, como él lo define. Vamos a decirle esta expresión literaria está enmarcada en ese fenómeno que vamos a vivir en este país después de los años, entre los años 40, que es el de la renovación social, es decir, la inserción y la presencia de diversos sectores sociales que forman parte de esa integridad de lo que es la sociedad venezolana de su momento. Bueno, la tercera parte de esta clase volando, de esta clase rápida sobre lo que es esta historia de Venezuela en el siglo XX, tiene que ver con la genealogía de un concepto. Es decir, cómo ha venido cambiando y cómo ha venido buscando espacio para situarse, no solamente el concepto, sino la idea misma de lo que es la negritud en una Venezuela que históricamente ha sido contada desde otros colores sociales. Cuando hablo colores sociales, me refiero es que en nuestra historia, como tenemos la gesta de la independencia con mucha fuerza de individuos de primer orden y de familias importantes que hicieron nuestra historia, tenemos que hay sociedades que forman parte también de esa historia que no han sido narradas como debería de serlo. Y entonces aquí es donde está un poco mi necesidad, pues, de investigación, de mis preguntas, de seguir buscando e indagando qué es lo que ha pasado. La historia de los libros de texto, ya después de la década de los 60, 70 y 80 y 90, pues es un estudio que está por hacerse. Pero si ponemos atención en ellos, vamos a ver cómo hay una necesidad por diversificar la historia de Venezuela con otros sectores sociales y dejar un poco esa historia oficial de la gesta emancipadora de grandes familias importantes que hicieron lo que somos, porque eran eso, grandes y casi que civilizadores. Es una visión que se está poniendo en revisión desde hace mucho tiempo. La última parte de esto ha sido pues el camino del concepto. Cuando hablamos de afrodescendencia, pues de qué estamos hablando. Es una prueba más dentro de esta investigación que estoy llevando a cabo sobre cómo pensamos o cómo se ha pensado la historia de Venezuela. Y en esta prueba es una suerte de recorrido de un concepto que tenemos sobre lo que ha sido la afrodescendencia en las últimas décadas y cómo forma parte de una historia que está por narrarse. En esta última sección hay dos acontecimientos que es importante tomar en consideración. El primero va a ser una tesis de licenciatura que se va a dar en la Escuela de Sociología y Antropología temprano, hacia finales de la década de los 50, y es un estudio que se va a hacer sobre Curiepe. Sorpresivamente, aunque no me lo crean, este es el primer estudio que se hace sobre comunidades afrodescendientes en Venezuela, elaborado por un sociólogo en la década de los 50. Entonces, la renovación de la inserción de sectores sociales dentro del discurso y la narrativa ha sido muy demorado en nuestra historia. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que yo me he venido haciendo, ¿por qué? Y pretendo darle respuestas. En el año 68, como ustedes saben, hay un proceso de renovación en los estudios universitarios, sobre todo en en la Universidad Central de Venezuela, y tiene mucho que ver con los temas que se están debatiendo. Y parte de esos temas tienen que ver justamente con un elemento de carácter social. Hay un fenómeno interesante que se va a dar también en esta década de los 50,
que acá no se los puse en ninguna lámina porque, bueno, todavía lo estoy procesando. Y es que cuando se crean estas escuelas, que es hacia la década, hacia el 52, 53, 54, estamos en un proceso nuevamente de dictadura. Entonces, este proceso político ha venido, digamos que mirando o ajustando lo que son las renovaciones sociales que venían de la década de los 40, lo viene renovando o ajustando de acuerdo a su perspectiva. Y sin embargo, aunque no nos caiga bien la dictadura, en este periodo se van a dar unas renovaciones o unas renovaciones de carácter social dentro de estos estudios sociológicos y antropológicos. Y de hecho, este grupo de militares jóvenes van a crear una suerte de centros de investigación para el desarrollo de los estudios sociales en Venezuela. Y este estudio que estamos viendo de Alfredo Chacón actualmente es conocido pues como un poeta, pero originalmente su formación es en sociología y esta fue su tesis de licenciatura, que es la primera que se va a hacer en esta escuela de sociología en el año creo que es 1959 o 1950. Entonces, este estudio va a marcar la continuidad de un proceso de renovación social, de insertar temas sociales más vinculados a la afrovenezolanidad en esta década de los años 50 y hacia los 60. Bueno, ya para ir terminando, hay una última, eh, hay un último tema que está vinculado a este proceso y es la investigación que llevó a cabo esta profesora llamada Michelle Asensio. Michelle Asensio, entre la década de 1970 y 1980, desarrolló en la Escuela de Antropología por lo menos 20 tesis dedicadas al tema de la negritud en Venezuela y en otras partes. Y esas tesis de licenciatura forman parte de un acervo de cómo un tema marginal dentro de los estudios y las narrativas venezolanas ha ido tomando lugar y ha ido tomando posición como un tema más dentro de las narrativas de lo que es la historia nuestra, la historia de Venezuela. Finalmente, eh, hay un estudio que es, bueno, es el que estoy ahorita en proceso de consulta, que tiene algunos capítulos que son bien interesantes sobre esa genealogía de un concepto, como a lo largo de este periodo ha habido un desarrollo, vamos a decir que una secuencia de desarrollo de esta temática y que en esencia tienen los mismos intereses pues que tengo yo, y es buscar respuesta sobre temáticas que dentro de la historia de Venezuela no han sido tan tomadas en cuenta. Entonces, parte de mi objetivo en esta investigación es justamente darle espacio a estas temáticas que forman también parte de lo que somos nosotros como una historia quizá no narrada. Finalmente, bueno, espero que esta clase haya despertado curiosidades y sobre todo hayan comprendido que la historia no es contar con inocencia, sino investigar, preguntar e indagar y sobre todo dudar. Lo que nosotros hacemos es buscar pues explicación a los hechos sucedidos en el pasado y lo más importante, el prejuicio es un enemigo que debemos dominar con educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dávila. Interesante presentación, realmente información que algunos venezolanos desconocen, pero magnífico. Ahora vamos a continuar con el periodista Nabo Zambrano con su ponencia La cultura según Nabo Zambrano. Nabo Zambrano es un periodista, escritor y productor de programas de televisión. Ha sido autor de numerosos escritos que abordan temas culturales y sociales. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2003 en la categoría Televisión. Con ustedes, el licenciado Nabo Zambrano. Nabo Zambrano, por favor. Ahí, dale. No, quita. ¿Ya? ¿Me escuchan? Perfecto.
Se escucha y Sí, se ve, se escucha y bueno, se ve. muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Me siento profundamente honrado de esta invitación, las cuales espero no defraudar sus expectativas, sobre todo porque para mí es muy cara en el ánimo de mi vida, de mi existencia, la comunicación con Chile, puesto que yo amo ese país, porque viví 2 años ahí y 2 años que fueron muy importantes en mi vida y en la historia de Chile. Y luego, porque luego uno va aprendiendo cómo esa relación Chile-Venezuela ha sido extraordinaria a lo largo de la historia. Tenemos más cosas en común de las que uno pudiera imaginarse. Bueno, yo voy a comenzar de una manera un poco arbitraria y les ruego que me disculpen la jocosidad. José Ignacio Cabrujas, que es un referente obligado, escribió alguna vez en un texto que está en ese libro, El País según Cabrujas, y preguntaba, ¿qué es un venezolano? Entonces, pero antes decía, un francés para ser francés solo necesita ser francés. Un alemán para ser alemán solo necesita ser alemán. Un argentino para ser argentino solo necesita ser argentino. El venezolano para ser venezolano tiene que ser un poco argentino, un poco norteamericano, un poco venezolano, un poco chileno. Y de alguna forma eso explica un poco esa manera díscola de saltos de mata, de episodios, de gran cocido nacional que somos nosotros y que a veces nos ha costado mucho definirnos, pero a veces llegar a intentar esas definiciones ha resultado peligroso, como lo apunta la profesora Dora con su brillante intervención, y la felicito, porque es muy delicado, aquí tenemos temas muy sensibles y más ahora que estamos viviendo etapas de muchas redefiniciones y empiezan a aparecer, como decía Vargas Llosa, los fantasmas del pasado, los demonios que nos visitan y nos rondan la vida y nos quitan el sueño. Ilse Martínez, notable escritor, guionista de cine y humorista, decía en uno de sus artículos que el venezolano es un panameño que se cree argentino. Bueno, cuando el amigo Jesús Marcano me invita, yo por supuesto me resistí porque estoy poco menos que preocupado frente a la sapiencia y la rigurosidad con que la doctora Dávila ha hecho su exposición y eso no deja de sentirme bastante incómodo. Y luego el señor, el amigo que va a venir, le ruego que me disculpe que se me acabe de ir su nombre. Yo lo que soy es un periodista y no soy un especialista. Sin embargo, uno tiene como esas conexiones a través del ejercicio de la prensa por haber entrevistado, compartido a las figuras más emblemáticas y más estelares de la vida venezolana y de alguna forma uno ha mordido algo, algo ha respirado, algo ha escuchado y de alguna forma eso soy un poco yo. Mira, un intento de definición, que repito, esa es una palabra muy inteligente, como la famosa palabra identidad. Cuando aquí se puso de moda en los años 70 la identidad y el que no tuviera identidad era un ser expatriado, no era digno de ser venezolano y aquello fue una especie de cacería de brujas moral que fue implacable, ¿no? Y se aplicó mucho en el mundo del arte. Yo partiendo por supuesto del reconocimiento histórico, impepinable, como decía Teodoro Pekov, inequívoco de las expresiones y formas culturales que ya habían en estas tierras, porque no se llamaba América, América empieza a llamarse América cuando Américo Vespucio, el primer topógrafo mundial, hizo la demarcación y así empezamos a llamarnos América. Pudimos habernos llamado Colombia, pero bueno, ese es otro punto. Y creo que la primera forma de expresión que hubo en términos de esas formaciones culturales que viene con el tiempo fue la literatura. Y yo creo que antes que la literatura fue el verbo. Y ya lo dijo Cristo, primero fue el verbo. Cuando se produce ese encuentro entre los españoles y nuestros
indígenas, aborígenas, y tienen el primer problema de comunicación y cómo se dicen y cómo te llamo y cómo te pregunto y cómo te describe y quién te digo quién soy y quién me vas a decir quién eres. Y ahí viene un largo proceso de aprendizaje de idiomas de un lado y de otro. La, la, la presencia española tuvieron la previsión de que venían sacerdotes, venían escritores, venía gente muy culta que fueron haciendo los registros de toda esa aventura que significó el, el término es muy polémico, el encuentro de dos mundos, resistencia indígena, descubrimiento, pero ese momento, cuando comienza, y ellos empiezan a escribir, entonces Bernal Díaz del Castillo, Oviedo Ibáñez, el padre de las casas, el mismo Cristóbal Colón, que ya medio ciego, él logró pergeñar unas notas donde él se asombraba de lo que estaba viendo. Esa podría ser la primera forma de expresión. Pero entonces viene la eterna pregunta. Eso yo lo comentaba mucho con Guillermo Morón. Y uno decía, pero esa literatura era americana. En primer lugar, era una literatura española porque fue escrita por españoles con la visión, con los prejuicios, con el mundo medieval del cual no se había despegado España, y esa es la gente que nos va a descubrir en la palabra. Los grandes escritores, el padre de las casas, todo aquello que hoy tienen una gran vigencia. Pero ya es la literatura sobre el mundo nuevo y cómo ese nuevo mundo empieza a ser designado por aquellas personas a partir del humo que les da el tabaco y aquello los enloquece, cómo empezaron a delirar con las flores, cómo empezaron a enloquecer con este clima, con los atardeceres, con ese mar Caribe que Reverón inmortalizó y que enloqueció y sigue enloqueciendo a los visitantes. Entonces ya es una literatura americana, porque ya habla de nosotros, pero con la visión de ellos, porque viene toda la invención fantástica de culebras que caminan, seres sin cabeza, los Eguaypanoma, que por cierto ha inspirado toda una narrativa artística, sobre todo artistas contemporáneos que trabajan mucho en la instalación sobre ese tema, y eso es maravilloso, y eso ha inspirado un cine poco incipiente, pero que lo hay. Entonces, tendría que pasar un tiempo muy largo, esos 300 años de esa gran noche colonial, y qué es lo que se va formando. Obviamente, las artes plásticas, nuestra pintura, a partir de lo que traen los españoles, que son las figuras de los santos que después van a nombrar y van a designar y van a crear la nueva topografía venezolana. Cuando comienza aquí, la mano esclava que empieza a pintar el arte anónimo, esa es la representación más importante que podemos tener, es la del pintor del Tocuyo. Pero hay, por supuesto, otras, pero esa es la que se me viene porque yo cometí el error, o no el error, yo soy así muy desordenado, muy informal de no haber hecho un trabajo serio como hizo la profesora Dávila, con placas y ese tipo de cosas, pero no tengo esa disciplina. Pero, pero hay una manifestación que hoy existe y afortunadamente ha habido gente en el país, coleccionistas, familias que datan de la época que se encargaron de cuidar, de proteger aquellas obras y que afortunadamente se salvaron de esa barbarie que fue la guerra de la independencia, de los saqueos, del terremoto de 1811, disculpa, es el famoso terremoto de Caracas, el decir la naturaleza se opone, 1812, y luego de esa locura delirante que fue la guerra federal, que fue uno de los traumas más grandes que ha vivido Venezuela, y yo creo que hoy pesa más en el inconsciente colectivo venezolano a la guerra federal que la guerra de independencia, sacando por supuesto el tema de la guerra a muerte, que como dijo hace poco Rafael Arraiz Luca presentando su libro Bolívar
Triunfo y Ocaso, que se los recomiendo, acaba de salir, y le preguntan por el decreto de guerra-muerte. Y él dice, no, Bolívar está reaccionando frente a la salvajada de Monteverde. O es que Monteverde era era un niño de pecho. O es que Boves era seres demoníacos que hubieran hecho las cosas y como en efecto las hicieron. Todavía aquí se sigue recordando el piquirico, ese baile que hacía tocar Boves, sobre todo en Valencia, cuando citaba la sociedad valenciana la noche que se aposentaba, que había dominado, que había triunfado, y ordenaban el piquirico, que era una canción, y ponía a bailar a la soldadesca, esos seres bárbaros, salvajes, con las valencianas, la de Valencia del Rey, y luego las mataba, y corría la sangre y las violaban. Bueno, la famosa expresión del indio Espinosa cuando le dice a Zamora, después de la batalla de Santa Inés, le dice, general, marchemos sobre Caracas y matemos a todo blanco que sepa leer y escribir. Bueno, todavía eso está planeando. Hay una omnipresencia que lo tenemos ahí y que no la hemos podido desterrar. Y de alguna forma la literatura va a reflejar eso con el tiempo. Obviamente aquí tenemos un problema, que nuestra literatura no ha estado a la altura, y no es un reclamo, sino es una realidad de los acontecimientos históricos. A veces uno no sabe quién llega primero, pero no hay una advertencia. Podría citar el caso de Isaac Chocrón, que cuando escribe siete vacas gordas, siete vacas flacas, antes del Viernes Negro, en el 83, él preanuncia, él prevé, él advierte el desastre que iba a venir. De las pocas novelas donde eso se ha visto, pero me estoy yendo demasiado adelante. Y en honor a a la intervención de la doctora Dora, yo quisiera recordar un versito precioso de Andrés Eloy Blanco que dice, hay cosas que son de ley, que siempre terminan en fiasco. Mujer orinando en frasco y negro inscrito en copey. Bueno, eso da una idea de ese espíritu de aceptación, de un ascenso que se fue dando, pero que costó mucho y que con el tiempo no sé si lo hemos vencido o no, porque ahora con la terminología esto está muy complicado. A mí me gusta usar la expresión negro en el sentido amoroso de la palabra. Perdonen, yo me tengo que emocionar porque, porque el primer libro que yo leo, que me acerca a la negritud y que me hace amar a esa población siendo yo andino, es Cumboto. Y Ramón Díaz Sánchez nos ofrece esa visión tan amorosa, tan bella de lo que es el pueblo de Cata, de esa familia antigua y de cómo ocurre la historia que ocurre, por ejemplo. Pero volviendo un poco más atrás, ya teníamos, por ejemplo, ese esposo de esa literatura, que con el tiempo se va a manifestar y espera un largo tiempo hasta que don Andrés Bello escribe La Zona Tórrida, escribe el Manual de los Viajeros, y empiezan a darse aquellas manifestaciones, pero no olvidemos que eran países, era un país que estaba en guerra, y cuando hay guerra la gente no tiene tiempo de ocuparse. Ahí no había un Hemingway escribiendo, narrando la guerra civil española. Todos los mismos intelectuales fueron guerreros, pero uno piensa, por ejemplo, que un Juan Germán Rocio, que elabora la primera constitución de Venezuela. Eso es una pieza literaria en toda la línea de la palabra, por su nivel de humanismo, por su sentido de universalidad, por su adelanto en la forma y en los tratos cívicos. Pero claro, la gente va a decir, eso no es una novela, por supuesto que no es una novela. Pero entonces aquí volvemos al tema, cuando una novela es ensayo, cuando el ensayo es narrativa, cuando es el caso, por ejemplo, de Ramón J. Velázquez, que de repente su libro, Las Confesiones Imaginarias de Juan Vicente Gómez, era un ensayo.
era un gran reportaje, fue una entrevista, es una novela o es historia, porque lo cierto es que al final tiene los componentes de todo un poco. Bueno, quizá yo me atrevería a decir muy a salto de mata, y les ruego que me disculpen, que quizás un poco la etapa de más reafirmación en la vida venezolana a nivel intelectual es más o menos a mediados del siglo XIX, cuando Aristides Rojas, Lisandro Alvarado, allá en el estado Lara, Samuel Darío Maldonado, el epónimo del liceo donde yo estudié en San Cristóbal, Fermín Toro, Udón Pérez, toda esa playa de hombres, Rafael María Barán, no sé si lo nombré, empiezan a pensar a Venezuela y hacen los primeros estudios indígenas. Por cierto, que es muy importante, Tosta García, por ejemplo, y ahí empieza a conformarse una franja del pensamiento venezolano que para fortuna nuestra, y a mí tampoco me gustan para nada las dictaduras, pero hay que reconocer que un Guzmán Blanco tuvo esa visión modernizadora y otros, por supuesto, pero también de comprensión de que el país se tenía que definir, que seguramente la traída de los restos de Bolívar a Caracas en el gobierno de José Antonio Páez y luego la intronización como esa figura omnipresente que siempre será más grande que todos nosotros, porque el país necesitaba unos símbolos, necesitaba hacerse de una coraza ante la ciudadanía, ante el pueblo, y Guzmán, por supuesto, se metió en ese tren con la famosa acuñación de aquellas morocotas, el rostro de Bolívar por un lado y el rostro de Guzmán Blanco por el otro. Creo que eran los famosos pachanos, las morocotas pachanos. Bueno, eso unido, por supuesto, también al hecho mismo de que, por ejemplo, en las artes plásticas, y uso la expresión en términos sumamente amplios, don Andrés Bello, el abuelo de Andrés Bello, Juan Pablo López, el Banco Central de Venezuela, la torre esa del Banco Central, que el arquitecto es el gran arquitecto Tomás Sanabria. Siempre hay que recordar a los héroes civiles que han construido esta escultura que es Caracas. Caracas es una escultura con sus grandes edificios y los arquitectos son también los escultores que la han crecido. Villanueva, eh, Sanabria, mm, Chatén, etcétera. Entonces, esa plaza se llama Juan Pablo López. Juan Pablo López fue un ebanista, fue esos artistas que de alguna forma también representaban esa continuidad frente a lo que Vale. significó la importación de España de los santos, de las reliquias, de la ebanistería, que fue conformando el mobiliario de los caraqueños. Bueno, pero después viene esa generación luminosa de los Cristóbal Rojas, de los Juan Lovera, de Mauri, de Michelena, que cabalga entre los dos siglos y muere prematuramente joven, y es el hombre que le entrega la primera medalla a Venezuela en el Salón de París. Y era un artista figurativo. Y ya en París andaban ya volando hacia el impresionismo y volando al puntillismo, ya que aquello era una carrera indetenible en la evolución de las artes. Y Michelena, sin embargo, se afinca en su punto de vista, y quizás afortunadamente eso fue bueno, porque ahí está la obra de Michelena imperecedera y está ese Miranda en la Carraca que sigue siendo según estudios que he pergeñado por ahí, que he leído por allí, la figura más emblemática que, que vive y pervive y sobrevive en el inconsciente venezolano. Bueno, podríamos agregar a ello también al hecho mismo del teatro. El Bolívar fue un protector del teatro y aquí en efecto venían las grandes compañías, las compañías europeas traían la zarzuela, traían la ópera, pero antes lo que había eran aquellos actos religiosos que eran sumamente, bueno, limitados al mundo de la religión. Se me olvida el nombre, eso tiene un nombre, pero no, ahorita no lo tengo a mano. ¿Y cuánto tardó Venezuela en llegar a tener su propia voz teatral, su propia voz
dramática. Está la famosa anécdota aquella de que, que Páez, él tocaba violín, componía, le gustaba el teatro y hacía obras de teatro montadas por Shakespeare, de William Shakespeare, perdón, montadas por él con el presidente Sublet. Y parece que en una de esas Yago era Sublet y lo pintaron de negro con hollín. Y la famosa aquella anécdota del comediante apellido algo así como Logroño que llega a Caracas y la censura lee la obra que va a presentar y le dicen al presidente Sublé, presidente, este hombre se está burlando de usted. Sublé manda llamar al actor y le dice, quiero que me lea la obra. El hombre le lee la obra y Carlos Sublé, que era un hombre muy ecuánime, era un hombre bueno, le dice, el problema no está en que los comediantes se burlen del presidente, el problema está cuando los presidentes se burlan de sus ciudadanos. Monte la obra. Y ese podría ser, en una antología de un estudio de la censura, el primer caso donde la censura, donde el arte le gana a la censura. En el siglo XIX, salvo una o dos obras que nadie ha podido leer de teatro, que nadie las llegó a montar, hubo que esperar al siglo XX. Pero aquí lo que se hacía en principio, la primera, hasta los años 40, y eso es una creación venezolana, eran los sainetes. Y era ese sainete que era una estructura dramática más de comedia, más jocosa, por él, por el problema de la censura. Leoncio Martínez, Jopín, Rafael Guinán, que hicieron aquellas obras muy de aspecto coloquial, familiar, muy del mundo de la parroquia, pero que avisoraban una Venezuela que venía, como aquella obra, Yo también soy candidato de Rafael Guinán, y decían, ese es el problema de la bendita democracia. Eran aquellos tiempos de la época pre-gallegos y aquella época tan sabrosa. Sin embargo, como este es un país de grandes vacíos, muchos de esos vacíos tuvieron que ser llenados por gente que no debería haberse ocupado de eso. No habían dramaturgos, pero Rómulo Gallegos escribe teatro porque alguien tenía que hacerlo. Elizabeth Chen, Ida Granco, dos grandes poetas venezolanas de enorme vigencia, escriben teatro, teatro que por cierto no perdió vigencia, que todavía las compañías de teatro de hoy, esos muchachos van a esas obras, las revisitan y las vuelven a montar y las estudian. Ahí tenemos tres casos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la crítica, porque perdón, el teatro, perdón, las obras de Tobar y Tobar, las obras de Michelena, las obras de la generación del 18 a la que perteneció Rómulo Gallegos y Fernando Paz Castillo en literatura, pero también es la etapa de la Academia de Bellas Artes, sí, de Bellas Artes. Ellos no tenían una persona que los guiara, una persona que les que discutiera con ellos a nivel de la crítica. ¿Y quiénes se ocupan de la crítica? Fernando Paz Castillo, que era un joven poeta, un muchacho, y muéranse, no se mueran. José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, que a pesar de ser un médico eminente con una formación multidisciplinaria que hablaba idiomas, era un hombre que tenía la suficiente cultura y mentalidad para ocuparse del arte. Pero también Alfredo Bulto se dedica en los años 40, a la misma época en que Juan Rulfo está registrando el México que después se va a volcar en Pedro Páramo. Y Edgar Weston está en México, el gran fotógrafo norteamericano con Tina Modotti, registrando ese México de la Revolución. Alfredo Bulton está fotografiando la Venezuela rural, lo mismo que Alfredo Armas Alfonso, y lo mismo que nuestro antropólogo, ay por Dios, se me acaba de ir, eh, perdonen, ese antropólogo lo tenía en la memoria porque se lo quería recordar a la doctora Dora. Él estudió el tema de la negritud y tiene estudios muy buenos y muy bellos donde él habla de eso y esos son temas sobre los que hay que volver. Entonces, de alguna forma hemos tenido, eh,
gente que ha tenido que ocuparse. El mismo Julián Pietri escribe teatro. Y él me lo dijo en alguna entrevista, porque es que aquí no había teatro. Las primeras obras de Román Chalbaud tuvo que dirigirlas él mismo. Las primeras obras de César Rengifo, que es quizá un poco el pionero de los dramaturgos venezolanos, tenía que dirigirlas porque aquí no había quien dirigiera. Y hubo que esperar a que llegaran los Alberto de Paz y Mateos, que venía de México, pero venía de la Guerra Civil Española. De Chile, Miguel mi querido Acosta Chile Sáenz. viene... Bueno, de Miguel Acosta Sáenz, sí. Miguel Acosta Sáenz, muchísimas gracias. Eh, Amigo nuestro, fue nuestro profesor ahí en la escuela de sociología. Yo estudié sociología varios semestres, hasta que el chichero me dijo, con eso no se hacen revoluciones. Y Alfredo Chacón era nuestro profesor también. Bueno, Horacio Peterson llega a Venezuela eh, y inicia la carrera de la dirección teatral. Mariano Picón Sales, y esto es mi homenaje a Chile, y lo digo para cerrar, cuando trae la misión chilena del Pedagógico de Caracas y se crea ese instituto de altísimo nivel que sacó la gran promoción de educadores venezolanos a nivel ya superior, o la que funda el mismo Picón Salas cuando se crea la facultad, ay, mi amor, perdona, que esto se cayó aquí, ay, Dios mío. Se Te estoy escucha viendo todo sin bien. problema. Cuando se funda la Facultad de Educaciones la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, y ahí hubo una camada de chilenos extraordinaria. Pero luego nos vamos un poco más atrás. Y el primer maestro, por decir la forma, el primer gran instructor del ejército venezolano, es el general, después fue general, pero antes que llegó aquí como teniente, Mayil, el abuelo de María de las Casas, aquella mujer tan bella que tuvimos en Venezuela. Y es el hombre que agarra el ejército de Castro y lo va profesionalizando. De manera que aquí tenemos una deuda muy, muy grande con Chile. Es un país al que queremos mucho. Y yo me quedo corto con cualquier cosa que diga, porque en Chile vivieron Rómulo Betancourt, Jaime Lucinchi, los periodistas Héctor Mujica y Federico Álvarez. Bueno, Pablo Antillano, que vivió allá, y yo que viví 3 años allá y fui profundamente feliz tomando vino y bailando cueca. La bailaba muy mal, pero la bailaba. En fin, y vaya estas paradas. Y no, y hay más. Aquí hay chilenos de altísimo nivel que llegaron y se incorporaron al metro de Caracas, que se incorporaron a la ciencia, a la educación. Uno de los ministros de Allende, el doctor Malthus, vino para acá y fue el asesor de todos los gobiernos de la democracia por sus altos conocimientos en la economía. Bueno, mire, mi esposa me está haciendo señas que ya me pasé del tiempo, y yo lamento mucho porque creo que me quedé esbozando lo que iba a decir, porque creo que me quedé corto. Y les pido disculpas por los vacíos, les pido disculpas por todo lo que haya dejado afuera, pero la intención mía es sembrar una pequeñita inquietud. Dios, cuidado, cuidado. En esos venezolanos que están en Chile, para que no pierdan las raíces, para que siempre sepan que este es su país, y que este es un país grande, este es un país extraordinario y que los espera. Pero amen ese país. Tienen que devolverle a ese país la hospitalidad que les dio. Bueno, no puedo seguir. Eh, Muchas gracias, licenciado Zambrano. Realmente muy emotivo, muy amena y agradable su exposición. De verdad que estamos muy agradecidos. Eh, Muchísimas gracias, de verdad. También me emocionó su palabra. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro tercer expositor, el doctor Jorge Ortiz. Nos pondrá el tema de la educación en la cultura del venezolano. El Buenos doctor, días. Jorge Ortiz es profesor de educación industrial por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, máster en gerencia educacional por la Universidad Yacambú, doctor en ciencia de la educación por la Universidad Santa María, doctorado en gerencia por la Universidad Yacambú y coordinador del doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú.
Con ustedes, el doctor Jorge Ortiz. Buenos días. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, perfecto. Buenos Sí, se días. oye perfectamente. Ok. Bien. Buenos días. Eh, buenos días. Quiero iniciar esta intervención felicitando a los dos expositores que me precedieron, a la doctora Dora Dávila, una excelente ponencia que nos permite comprender mucha de la manipulación de la que hemos sido objeto en estos últimos 25 años. Y de verdad crea inquietudes que permiten seguir ahondando en el tema que resulta sumamente interesante. Muchas gracias, doctora Dora. Y también a Nabor Zambrano, al que tuvimos la oportunidad de ver muchas veces como reportero de noticias en la televisión venezolana, si mal no recuerdo, en Radio Caracas Televisión. Se nota, licenciado, que sus palabras salen del corazón. También uno se emociona al escucharlo. Y bueno, también quiero agradecer a los organizadores y los coordinadores de este diplomado, muy especialmente a mi amigo el doctor Luis Manuel Marcano, por abrir esta oportunidad para compartir algunas ideas y algunas inquietudes sobre el tema que me toca, sobre la cultura y la educación en Venezuela. Bien, ese término cultura viene del cultivo de la tierra, aplicaba a la agricultura. Sin embargo, en el siglo XVIII la Ilustración lo asimiló a el cultivo del espíritu, del intelecto. Y yo no resisto la tentación de definir la cultura en sentido etnográfico, porque como investigador tuve la oportunidad de desarrollar unos cuantos trabajos con los procedimientos, con los métodos que nos ofrece la etnografía. Entonces, pudiéramos decir que la cultura es un cuerpo, es un sistema conformado por conocimientos, por actitudes, por conductas, por creencias y valores, digamos que por creencias en general y por los valores que a mi modo de ver son también creencias prescriptivas, son creencias que nos encausan por un determinado tipo de comportamiento. Ejemplo, si para nosotros la solidaridad es un valor, tenemos que comportarnos solidariamente. Si para nosotros la honestidad es un valor, deberíamos comportarnos honestamente. Eso también forma parte de la cultura. Obviamente las actitudes y los comportamientos, las actitudes como una predisposición para la acción. El arte es muy importante, forma parte también de la cultura, cosas como la música, la literatura, el teatro y otros son parte importante de esto. Las normas que regulan nuestra vida, que encausan lo que hacemos. Los sistemas simbólicos también. Los seres humanos somos entidades de significado, de interpretación. Mm, por ejemplo, comerse un almuerzo solo es distinto que comérselo en compañía de otros. Tiene un significado compartir un almuerzo con motivo de algún evento importante. Eh, no se trata simplemente del acto de alimentarse. Entonces, la simbología también es un componente muy importante de la cultura. En ese sentido, el estudio de la cultura debería tener una importante dimensión fenomenológica, a mi modo de ver cómo aparecen los eventos que se presentan en nuestra realidad
ver cómo aparecen en la conciencia de cada quien. Eso también nos permite entender muchas cosas. Estamos hablando muy probablemente de subjetividad, de cómo cada quien ve las cosas, y de la intersubjetividad, de cómo en grupo nosotros podemos llegar a una comprensión más o menos colectiva de los eventos que nos rodean. También el lenguaje forma parte muy importante de la cultura, eh, porque el lenguaje nos permite compartir eh, e intercambiar ideas y pensamientos. Seguramente sin el lenguaje, la cultura como una construcción social no sería posible. Decía Khalil Gibran, un escritor libanés por el cual guardo una gran admiración, el pensamiento es como una jaula, es como un pájaro que encerrado en una jaula de palabras puede abrir sus alas, pero no puede volar. Sin las palabras, el pensamiento se quedaría guardado y no se podría compartir. Entonces, el lenguaje es un componente muy importante para hacer cultura. Y finalmente la tecnología, que es el conocimiento que da lugar a los medios mediante los cuales nosotros abordamos los procesos productivos. Todos estos son elementos que yo diría que cuando uno hace una investigación etnográfica en una determinada comunidad, deben ser objeto de revisión. Y obviamente la cultura se produce en la interacción social, eso que Vygotsky llamaba el aprendizaje social. Nosotros hacemos cultura cuando convivimos con nuestros semejantes, en nuestras comunidades próximas, en nuestras familias, en nuestro vecindario, pero también en territorios más amplios como nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Y la cultura puede ser el resultado de procesos eh, espontáneos, de procesos silvestres, pero esa de verdad no es la cultura que ahora como tema nos interesa. A nosotros nos interesa la cultura que se construye de forma intencional, de ser posible de forma planificada, con unas metas, con unos objetivos, la disposición de unos recursos y un largo etcétera. Entonces, digamos que la cultura, en el sentido que la entendemos ahora, está motorizada por la educación. Y yo creo que siempre lo he manifestado, la educación tiene un sentido estratégico. Y antes de iniciar esta parte, quisiera apelar a un pensamiento de Alvin Toffler. Alvin Toffler decía, debemos pensar en las cosas grandes mientras hacemos las pequeñas. De esa forma, los detalles van en la dirección correcta. ¿Por qué apelo a esta cita de Alvin Toffler? Porque ciertamente la educación se desarrolla en los espacios pedagógicos. En nuestro caso, en las escuelas, en las universidades, se desarrolla en las aulas, fundamentalmente, pero también en los laboratorios. Yo que soy profesor de educación industrial y que me dediqué buena parte de mi vida profesional a formar para el trabajo, también en la finca de las escuelas agropecuarias, en los talleres de las escuelas industriales y en los laboratorios de las escuelas comerciales. Allí es donde ocurre el acto educativo. Obviamente eso tiene que estar dirigido desde instancias superiores,
pero como decía Napoleón, las batallas finalmente se ganan con la infantería. Y la infantería de la educación está constituida por los maestros, por los docentes que actúan en esos espacios que a veces parecen pequeños, pero que son las trincheras donde ocurren los combates verdaderos. Entonces, yo decía que la educación tiene un propósito estratégico y yo diría que político. ¿Por qué señalo esto? Es decir, si nosotros revisamos los artículos, perdón, del 1 al 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Doctor Ortiz, un nos segundo. vamos a encontrar. Doctor Ortiz, un segundo. Está en modo presentación. Por favor, avise cuándo debe cambiar la lámina. Por favor. Sí, Gracias. yo creo que debemos pasar ahora a la tercera lámina, a la cuarta, perdón, a la cuarta. Tiene ahorita Educación y educación. cultura. Ok, es la que tiene en pantalla. ¿La ve? Sí, educación y cultura. Avise, por favor, cuándo va a cambiar la lámina. Por favor. Gracias. Ah, pero no veo la lámina acá, En pero es pantalla la sí cuarta. se, en pantalla sí Pero se ve, profesor Jorge. sí, Para todos lo están viendo. Dice educación y cultura. La educación con sentido exacto, estratégico. esa es, sí, esa es. Entonces, decía, ¿no? Que la educación que nosotros necesitamos para construir esa cultura que queremos tiene un sentido estratégico y un sentido político. Decía que si nosotros revisamos la Constitución del 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 1 al 9 nos vamos a encontrar con la definición de un modelo de país y de sociedad. Y yo quisiera leer, aunque fuera un pedacito de dos de los artículos que están allí, del artículo 2 primeramente. El artículo 2 dice, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, y lo dejo hasta allí. Fíjense que allí hay parcialmente la definición de un modelo de país. Luego el artículo número 3 dice, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Y cierra una cosa sobre la que quiero hacer énfasis. Dice, la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar estos fines. De manera que nosotros que queremos construir una cultura, la queremos construir para apuntalar este modelo de país que nos describe la Constitución. Pero yo quisiera ir más allá, porque enlazado con este modelo de país que se define en la Constitución, está lo que señala la Ley Orgánica de Educación. Porque si bien es cierto que la Constitución define un modelo de sociedad y de país, la Ley Orgánica de Educación define el modelo de ciudadano que va a posibilitar ese modelo de sociedad y de país. Fíjense que ya en una ley que ya está derogada, pero que yo creo que es importante leer, aunque sea un fragmento, la Ley Orgánica de 1980 señalaba en su artículo número 3, leo, dice, la educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia como célula fundamental. Sí,
Se define allí el modelo de ciudadano que haría posible la, la sociedad y el país que se describen en la Constitución. Pero más adelante, la Ley Orgánica de 1999, la Ley Orgánica de Educación, también define un modelo de ciudadano que contiene unos términos que yo creo que de verdad están hechos para la manipulación. Yo creo que esa es una ley orgánica de educación que no está mal, pero que utiliza términos como liberador y no sé cuántas cosas más, que han servido también para la manipulación política. Por ejemplo, en el artículo 15 de esta ley orgánica del 99, dice, la presente ley que tiene como fines desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía. El numeral 2 dice desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del poder popular. El numeral 6 dice formar en, por y para el trabajo social y agrega el término liberador que creo que se presta para otras cosas. Y el numeral 8 dice desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico. Yo creo que todos estos son elementos que, como decía, se orientan a la promoción, ¿no?, de la formación de un ciudadano como el que se requiere para hacer posible ese modelo de país y sociedad al que hacíamos mención. Ahora bien, no es cualquier educación la que se requiere para poder promover el tipo de cultura que necesitamos para alcanzar al país que tenemos en mente, que queremos. Yo creo que mucha gente está comprometida con esto. Yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer en materia educativa. Y por eso traigo a colación esto que está aquí. Por favor, la siguiente lámina, la última. Yo creo que decía que no es cualquier educación la que requerimos. Tiene que ser una educación de calidad, la que se necesita para promover esa cultura que haga del país eh, la nación desarrollada a la que aspiramos y de esos ciudadanos, unos ciudadanos como los describe tanto la ley del 80 como la ley del 99. Entonces, necesitamos una educación de calidad, decíamos, y nosotros hemos oído hablar, pero mucho, de calidad educativa, pero en general el término se vuelve ambiguo, nadie o muy poca gente nos señala cuáles son los indicadores que tenemos que apreciar para poder valorar si esa calidad que pregonamos se está logrando o no. Entonces, por eso traigo a colación estos 6 indicadores que me parecen importantes. Lo primero que tiene que lograr una educación de calidad es el aprendizaje significativo, el aprendizaje que se queda en la conciencia del que aprende. Y estamos hablando de que ese aprendizaje debe ser evaluado. Decíamos que el fin de la educación se consigue en las aulas, en los talleres, en los laboratorios, y es el profesor, sus alumnos, y si es posible, los padres y representantes, dependiendo del nivel educativo del que se trate, quienes tienen que perdón, quienes tienen que comparar lo que se quería lograr en términos de aprendizaje y lo que finalmente se logra. Yo creo que la contrastación de estas dos cosas nos permiten saber hasta qué punto ese propósito se está alcanzando. Se necesita entonces evaluación rigurosa, educación de calidad
con evaluación rigurosa y de calidad. El segundo componente. Jorge, estás en silencio, por favor. Ajá, ya, Gracias. volvimos, ¿se Sí, oye? gracias. Bueno, decíamos que entonces el aprendizaje significativo es el primer indicador de la calidad que, que es muy importante que ese aprendizaje se evalúe, que se demuestre que se está logrando, porque si esa educación no es capaz de ofrecer ese aprendizaje, es una educación que no es de calidad y equivale a no tener ninguna educación. Decíamos que el segundo componente, el segundo indicador es la eficacia. La eficacia tiene que ver con el logro de metas y de objetivos. Y eso significa que una educación de calidad debe ser planificada, debe establecer esas metas y esos objetivos y acompañando a esas metas y a esos objetivos unos lapsos para hacer lo que se tenga que hacer, unos recursos que se vayan a emplear para lograr los propósitos que se propongan, unos responsables de cada actividad que se vaya a desarrollar y en general todas las metas que se desean lograr. Es decir, cuando nosotros evaluamos el proceso educativo, tenemos que ver entonces si esa eficacia se está logrando. Acompañando a estos dos primeros indicadores, tendríamos también la eficiencia. La eficiencia está muy vinculada a la optimización de los recursos, incluido el tiempo. Nosotros sabemos que en materia educativa casi siempre los recursos son escasos. Por lo general hay un déficit, por lo general tenemos menos recursos de los que deberíamos tener, de los que quisiéramos tener. Sin embargo, las metas, los propósitos, los fines, tienen que cumplirse optimizando los recursos de los que disponemos. Y eso también requiere no solamente una evaluación de resultados, sino una evaluación de procesos. Cuando estamos entonces desarrollando nuestras actividades educativas, tenemos que ir valorando el cómo estamos utilizando los recursos, el cómo utilizamos incluso un recurso natural no renovable que se llama tiempo, muy importante. Otro elemento de una educación de calidad es la relevancia. Nosotros decíamos que los dos actores más importantes en un proceso educativo son el maestro y el estudiante. Claro, alrededor de ellos están otros actores, pero yo creo que estos dos son los protagonistas. Estos dos actores sociales tienen que mantenerse satisfechos con lo que están haciendo. Tanto el docente como el estudiante tienen que darle relevancia, darle importancia a las actividades que están desarrollando para que eso pueda generar satisfacción. El docente no trabaja solamente por un salario, también trabaja, como decíamos, por elementos de carácter simbólico y en este sentido la relevancia es muy importante. Eso significa que su trabajo debería ser reconocido. El estudiante también necesita ese reconocimiento de parte de los educadores y en ese sentido la relevancia es un elemento muy importante de todo proceso educativo si quiere llamarse de calidad. Un quinto elemento de una educación de calidad es la pertinencia. Las instituciones educativas y sus actores sociales tienen que mantener vinculación con su entorno próximo y con el entorno más lejano para enterarse de
que si lo que están haciendo responde a las necesidades de esas comunidades, sí o no. Entonces, y la pertinencia también tiene que ver con la satisfacción de las necesidades individuales de cada estudiante. Entonces, tanto la institución educativa, cada organización educativa, como los docentes, tienen que esforzarse por darle pertinencia a lo que están haciendo, por responder a las necesidades educativas de, bueno, de sus clientes más cercanos, que son los estudiantes, en el sentido no comercial de clientes, y por las necesidades educativas de las comunidades a las que pertenecen esas instituciones. Sencillamente porque la educación tiene que contribuir en el máximo grado posible al desarrollo integral de esas comunidades. Y el último indicador de calidad que he traído a colación es la equidad. La equidad es la garantía de que quienes participan en los procesos educativos van a tener éxito en el sistema educativo, éxito administrativo, porque van a ser aprobados y van a poder ser promovidos en los diferentes niveles de ese sistema educativo, y éxito también en la sociedad, que la persona que egresa del sistema educativo pueda ser alguien útil a la sociedad en términos culturales, productivos y un largo etcétera. Ahora, con la equidad tenemos un problema, y yo creo que ya con esto iríamos cerrando. Hay un falso dilema desde hace muchos años, y ese dilema tiene que ver con equidad y calidad. Pareciera que cuando se promueve una educación de calidad, se hace a costa de la equidad. Pareciera que cuando la educación se promueve con calidad, la equidad, digamos que dificulta, se dificulta la equidad, porque pareciera que la calidad es solamente, o ofrece solamente oportunidades para los más capaces, entre comillas. Y cuando la educación se vuelve equitativa, la calidad también se pierde. Parece que la calidad, perdón, parece que la equidad se tratara de alcanzar a costa de la calidad. Entonces, ese falso dilema yo creo que es necesario resolverlo, y no resulta tan difícil. Yo creo que estamos claros en lo que hay que hacer para tener una educación de calidad con equidad. La pregunta es cómo lo logramos. Manuel Álvarez, que es un especialista en esta área español, él dice que la calidad con equidad se logra individualizando el currículo, que cada estudiante debe tener un currículo personal. Y ustedes se dirán, bueno, si un sistema tiene 2 o 3 millones de estudiantes, ¿cómo hacemos para tener 3 o 2 o 3 millones de currículum? La respuesta que da Manuel Álvarez es sorprendentemente sencilla. Él dice que el currículo se individualiza con la gestión educativa por proyecto. ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es un plan de trabajo mediante el cual nosotros vamos a resolver un problema o a aprovechar una oportunidad que nos ofrece el entorno. ¿Qué significa gestión pedagógica por proyecto? Que nosotros identificamos un proyecto, perdón, identificamos una oportunidad o un problema y proponemos un plan para resolverlo. Ese plan, obviamente, como ya lo decía, debe tener unos objetivos,
unos lapsos de tiempo, unos recursos disponibles, unos responsables y en nuestro caso, muy necesario, unos procedimientos de evaluación. Cuando ese proyecto se comienza a desarrollar, los estudiantes tienen que desarrollar procesos de aprendizaje que necesitan, ¿qué es lo primero que se requiere para resolver el problema? Conocimiento del tema. Si mi problema es un problema ecológico o es un problema agrícola, yo tengo que ir a buscar apoyo conceptual para poder comprender el problema que estoy enfrentando y para poder comprender las soluciones que debo buscar. Entonces, el conocimiento es sumamente importante en el desarrollo de la gestión educativa por proyecto. Ahora, ese conocimiento no debe quedarse simplemente allí. Doctora Ortiz, le quedan 2 minutos, por favor. Sí, cómo no, ya estamos terminando. Ese conocimiento tiene que poderse aplicar y entonces no basta solamente con aprender, sino aprender a aprender, sino que también se necesita aprender a hacer, es decir, la aplicación de ese conocimiento. Y luego estarían las actitudes y los valores que se necesitan para resolver el proyecto. Seguramente que el desarrollo de un proyecto necesita actitudes y valores como la cooperación, la solidaridad, el respeto y un largo etcétera. Entonces, cuando se hace una gestión educativa por proyecto, yo no me voy a preguntar para qué yo necesito esta ecuación o para qué necesito aquella función trigonométrica si ya he buscado esa información para poder resolver el problema. De tal manera que cuando yo estoy buscando esos conocimientos, cuando estoy desarrollando esas habilidades y destrezas, cuando estoy poniendo en práctica esos valores y esas actitudes, estoy alcanzando el aprendizaje significativo que colocábamos en primer lugar en lo que es una educación de calidad. De tal manera que estamos convencidos que sí es posible lograr calidad con equidad educativa, pero hay que disponerse para eso. Esto es lo que les traía. Espero que les sea de utilidad y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Ortiz. Interesante tema, de verdad, eh, muy importante. Vamos a dar inicio al periodo de preguntas. A continuación daremos inicio al periodo de preguntas, el cual se va a desarrollar a través del chat de Zoom. Las intervenciones serán leídas y agrupadas para ser respondidas por sus ponentes. Para esta dinámica contamos con el valioso apoyo de Marisabel Rodríguez y María Cedillo. Voy a leer 2 preguntas, ¿verdad? 2 participaciones para efecto de tenerlo en cuenta. Le agradezco a los ponentes, por favor, no alargarse tanto en la respuesta de forma tal de dar lectura a otras participaciones. Aquí, Ransen Vargas, doctora Dávila, si bien es cierto que la negritud fue una temática que separó en gran medida la sociedad venezolana de los siglos XIX y XX, reconociendo la herencia europea y el racismo que conlleva, ¿considera usted que existe endogarismo o racismo interno en la Venezuela actual? ¿Acaso nos queda todavía por superar el proceso de mestizaje que da el génesis de nuestra nacionalidad? Y la segunda pregunta es, Francisco Pérez, ¿podríamos hablar de una afrodescendencia venezolana? El mestizaje fue profundamente amplio y alguna zona del país fue netamente amerindio. Hay una visión a veces centralista de la historia venezolana. El doctor Bernardo Singer, miembro de la Academia de Historia del Estado de Táchira, junto al presidente actual de dicha academia, el doctor José Antonio Pulido, tiene una investigación profunda e interesante sobre el tema. Adelante, doctora Dávila.
Gracias por los comentarios y bueno, muchas gracias a todos en su chat por, bueno, por sus palabras sobre esta presentación. Yo, bueno, me tomé aquí el trabajo de apartar las comentarios que estaban en el chat y bueno, son los que usted acaba de leer. En relación a lo que pregunta Rancés Vargas, sí, efectivamente, yo creo que tenemos que desaprender muchas ideas vinculadas al prejuicio y lo que usted llama endorracismo o racismo interno, eso es justamente la esencia que guía mi investigación. Yo creo que nosotros tenemos, bueno, no solamente nosotros como venezolanos, sino que creo que este es un espíritu que está todavía a nivel global, que lo vivimos, y es que tenemos un endorracismo y un racismo interno, que no solamente está vinculado con el tema de los colores, sino que también está vinculado con el tema de las migraciones, con el tema de la pobreza. Es decir, es un problema que tenemos a nivel global con el cual tenemos que enfrentar. Lo que yo he planteado acá es algo que está pequeño, que desde el punto de vista de la historia yo lo he identificado y que efectivamente tenemos que poner atención porque en esencia, cuando rechazamos al otro, estamos hablando de un prejuicio y estamos también en una situación de no ponernos en el lugar del otro. Así que en este sentido, la resiliencia es muy importante, sobre todo cuando hablamos de tanta desigualdad que existe en términos de muchos aspectos, como mencionaba hace un momento el profesor. En cuanto a lo que mencionaba Francisco Pérez, él decía eh, que este problema que tenemos en relación a lo que es esa definición desde el punto de vista de las narrativas de la historia, tenemos un serio problema con el mestizaje. Tenemos un serio problema cuando hablamos también de los amerindios y esto se centra mucho en esas visiones que tenemos de una historia dominada principalmente por una visión oficial. Es decir, la historia oficial tiene un objetivo y es compartir algunas formas de entender de manera sencilla unas visiones de la historia. Pero esa historia oficial también tiene unos problemas serios. Es que llega un momento en que se vuelve primero muy central en regiones principales, en regiones centrales, y también es una historia que, cuidado, tiene muchas veces esa visión de contar desde la visión de los vencidos, que en este caso tiene mucho que ver con una historia desde lo blanco. Y bueno, también es un poco una historia que está trazada por las visiones de la masculinidad. Entonces son elementos que hay que tomar en consideración a la hora de hacer las revisitas de todas estas conceptualizaciones sobre cómo ha sido narrado ese pasaje. Tiene toda la razón Francisco Pérez cuando hace este comentario. En cuanto a lo que comenta Carlos Guerra sobre el aporte que ha hecho el hermano Nectario María, efectivamente, el hermano Nectario María tiene una producción, pero vastísima, sobre lo que ha sido el pasado venezolano. Él se concentró mucho en el estudio de la región de Guanare, también en la región de Barquisimeto, y sus estudios sobre la Virgen de Coromoto son primerísimos en lo que tiene que ver con la patrona pues, de la religión en Venezuela, y esta región de Guanare y Portuguesa. Sin embargo, como les dije en la presentación, forma parte de un pensamiento decimonónico, que si hacemos un análisis en relación a los esclavizados y a los indígenas, él tiene una visión que corresponde a una concepción de la historia del siglo XIX. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les digo que la historia no es inocente, es decir, la historia esencialmente es ideológica y tenemos que tener mucho cuidado y desarmarla en sus partes. Por eso hay que saber leer, no se trata de leer, sino saber leer. Rafael Moreno preguntaba o comentaba sobre el tema de la educación media, que es esencialmente ideológica. En realidad, toda historia es ideológica. Yo creo que si nos vamos por allí, vamos a tener bastante tela donde cortar. Lo que tenemos que tener nosotros atención es en las ideologías que hay detrás de ciertos conocimientos y de ciertos saberes. En la medida que tengamos conciencia sobre eso
que arropa a ese saber o a ese conocimiento, yo creo que en esa medida estamos aprendiendo. Por eso insisto, la historia no es inocente, la educación no es inocente, la política no es inocente. Creo que hay que saber identificarla para tener unas herramientas de funcionamiento ante esos entes que, bueno, es natural que funcionen de ese modo. Finalmente, Ángel Gustavo Cabrera comentaba sobre, bueno, un tema que actualmente tenemos con el tema de las escuelas y, bueno, el tema político vinculado a unas conductas, vamos a decir que conductas regresivas. Debo indicar que si nos centramos en los libros de texto, es decir, hablando de esas escuelas, los libros de textos todos han tenido una fuerza, vamos a decir, transformadora desde el punto de vista educativo, de manera más constructiva. Pero realmente también en los libros de texto hay muchos elementos ideológicos que se imponen de alguna manera desde el camino de la educación. Creo que ahí hay que tener también mucho cuidado. Si nosotros revisamos los libros de texto actuales sobre la historia en Venezuela, vamos a encontrar muchos elementos críticos. Pero ojo, también si revisamos lo de los años 70, lo de los años 80, los años 90, también vamos a encontrar elementos. Lo que pasa es que no se crea porque que están en el pasado está más lejano, también están presentes y en su momento fueron muy fuertes. Y ahí es donde los historiadores hacemos nuestro trabajo. Pero en este momento que lo vemos con mucha fuerza, la fuerza es porque lo estamos viviendo, porque lo estamos viendo. Pero en su momento también estos elementos que, bueno, algunos especialistas los llaman artefactos, como tal, como Michel Foucault, son artefactos que tienen un trabajo y una función dentro de esos aparatos ideológicos. Pero lo que yo estoy haciendo en esta investigación, si efectivamente estoy identificando esos problemas, no me meto tanto con la fuerza del aparato ideológico inmediato, sino con la fuerza que históricamente han tenido los artefactos como los libros de texto para transmitir ciertas visiones del otro y cómo nosotros en este momento debemos tener atención sobre cómo ese otro ha sido contado, cómo ese otro ha sido narrado, cómo ese otro ha sido visto. ¿Para qué? Para tener conciencia de que muchas veces están trazadas por visiones prejuiciadas sobre ese otro. Entonces no solamente es el negro, también es el migrante, también es la mujer, también es el pobre. Es decir, también una cantidad de elementos sociales que están allí en juego y que, como dije al principio, en esta sociedad global que vivimos, hay que tener mucho cuidado con ellos. Muchas gracias.